Este video está dedicado a Javier Madrigal 1422 y a Dan Blue, a Adán Tobar, quienes nos encargaron que platiquemos de lo que hay detrás de la pelea entre Vaquero Navarrete y Vasil Lomachenko. Y si tú también quieres que hagamos el video de tu preferencia, hazte miembro de Richie Blog. En la descripción de este video y en el primer comentario fijo te dejo el enlace para que tomes hoy mismo el control de la programación de este canal. Y ya como ustedes saben, desde hace algunos días se dio a conocer la noticia del regreso de Vasil Lomachenko al boxeo profesional. Esto pues nos dio mucho gusto después de estar retirado por casi 2 años, porque la última pelea de Lomachenko del High Tech fue en el 2024, concretamente en mayo noqueó a Kambosos en el round 11 y se retiró como campeón IBF, campeón IBO de los pesos ligeros. Lomachenko se retiró del boxeo por 2 años por problemas de su espalda. Al parecer tiene o tenía hernias en su espalda y esto lo empujó a salirse del boxeo. Sin embargo, Lomachenko aún tenía contrato activo con Top Rank. Y digo tenía contrato con Top Rank porque ya no. Hace unos días, como estoy seguro que ustedes saben, se terminó el contrato con Top Rank y Lomachenko es un agente libre. Entonces empezaron los rumores de posibles peleas aquí, posibles peleas allá y una posible pelea entre Vaquero Navarrete. Y en las redes sociales circula mucho, pero mucho el rumor de que Lomachenko va a pelear con el Vaquero. Y algunos llevan más allá este rumor diciendo que Vaquero pelearía en septiembre con Lomachenko en la cartelera de México contra el Mundo que organiza el tío Turquís en Arabia Saudita. Pero en este video desmentiremos ese rumor, pero también analizaremos qué pasaría si estos dos boxeadores por azares del destino se enfrentaran cara a cara. Dejemos que el mismo Vaquero Navarrete desmienta el rumor de la pelea con Lomachenko, ¿les parece? Escuchen con atención las palabras del Vaquero, escuchen que él mismo dice que no hay nada serio, no hay nada formal y que solamente son rumores, aunque sí le gustaría enfrentarlo. El mismo Vaquero afirma no saber nada de una pelea contra Lomachenko. Escuchen con atención, por favor, las palabras del mejor boxeador mexicano de la actualidad. Vaquero, se ha hablado en estos últimos días de un posible regreso de Lomachenko y también estás ahí, digamos, en la elite, en la espera de poder ser el rival de él. ¿Te gustaría? ¿Podría suceder? Pues la verdad no sabemos nada, realmente todo está en el aire, sí se habla de, bueno, se comentó un poquito de lo del regreso por lo que comentó él y también lo que está comentando por la gente, Gustavo Olivier también que comentó que iba a haber la oportunidad de venderle el espacio pues para que pueda hacer la pelea rápido, pero de eso a lo que yo realmente sepa, pues no hay nada en concreto todavía. ¿Te gustaría enfrentar a Lomachenko? No, claro, siempre me ha gustado como tratar de pelearle a esos peleadores tan difíciles como Lomachenko. Es un esgrimista muy completo en el ámbito del boxeo. Yo creo que es un rival fuerte a vencer. Oye, viene una función importante en septiembre en Arabia, habrán muchos mexicanos en la cartelera. ¿Te gustaría, hay algo que sepas se está perfilando para subirte? Pues ya comenté que sí me gustaría y todo, pero pues también digo, de eso a lo que haya de verdad no sabemos todavía nada y pues esperemos a ver que se confirme ya en esta o la próxima semana. ¿Y O'Shaquie Foster, qué piensas de él? No, muy bien, buen peleador, buen campeón y yo creo que sería una buena pelea también con él. Recordarás que te estuvo siguiendo la pista contra el Sugar, muy cercano, viendo y analizándote. Sí, pues ahí estuvo, la verdad no sé con qué fin fue, pero yo supongo que fue por esa parte, ¿no? Dice, Vaquero Navarrete dice, sí, la verdad, ahí estaba, no sé con qué fin fue, pero pues ahí estaba. Vaquero Navarrete, me encantan sus entrevistas, no le puedes sacar nada, no le puedes hacer decir lo que tú quieres que él diga, es genial. Vaquero Navarrete siempre muestra mucha inteligencia con lo que dice, me gusta mucho escucharlo, es un ídolo dentro y fuera del ring, no cabe duda. Y pues ya lo escucharon, Vaquero Navarrete dice que le ha gustado siempre el estilo de Lomachenko, que lo admira. Vaquero dice que no sabe nada, que todo está en el aire, dándonos a entender que solamente son rumores, no hay nada en concreto, así como se los mencioné. Lomachenko, mis respetos, es una leyenda, como amateur les ganó a todos. Y chéquense, les voy a enseñar esta imagen, que a mí me gustó mucho, vamos a hacerla más grande. Y
se las quiero compartir. Fíjense, Triple G en amateur tuvo un récord de 345 peleas ganadas, perdió 5. Bivol tuvo 268 peleas ganadas, perdió 15. El grandioso Usyk tuvo 335 peleas y perdió 15. Beterbiev 295, perdió 5. Gervonta Davis 206, perdió 15. Lomachenko 396 peleas ganadas y una sola derrota contra un ruso al cual volvió a enfrentar 2 veces y las 2 veces le ganó. Un salón de la fama, no cabe duda, pero ahora en estos momentos Vaquero Navarrete está a otro nivel mucho más alto que el high tech, y les voy a dar mi opinión sincera de todo esto. La verdad de compas, creo que esta pelea nunca se va a dar porque Lomachenko no es tonto. Lomachenko tiene 38 años, una hernia en la espalda y 2 años sin pelear, y enfrentarse a un Vaquero Navarrete en su mejor momento con un buen ritmo no solamente representa la derrota para el ucraniano, sino el pase al hospital y al retiro total del boxeo. Ni siquiera el Lomachenko en sus mejores tiempos tendría la capacidad de derrotar a alguien como el Vaquero Navarrete. El día de la pelea, Vaquero llega enorme, el Vaquero hace una rehidratación bárbara, quizá como de 5 kilos, no lo sé, tiene una dureza extrema, es el mexicano que pega más fuerte. Lomachenko no rehidrata bien, rebota muy poquito a la hora de la pelea, no pega tan duro, el peso tiene mucho que ver, como ustedes lo saben. Aparte, el estilo mexicano se le complica mucho a Lomachenko. Recuerden lo que pasó con el Siri salido. El Siri le dio la paliza que le puso a Lomachenko fue épica. El Siri le quitó el invicto y le bajó el ego hasta el piso. Si el Siri apaleó a Lomachenko estando en sus mejores tiempos, pues ahora a los 38 años con hernia en la espalda, 2 años de inactividad, no creo que le vaya a ir muy bien contra el Vaquero Navarrete con sed de sangre, ¿verdad? Aparte, Vaquero Navarrete pertenece a Top Rank. El dueño de Top Rank, Bob Arum, quedó en malos términos con Lomachenko. Y no creo, la verdad, que Bob Arum vaya a querer hacer esta pelea. Bob Arum no lo permitiría. Y en mi humilde punto de vista, yo creo que Lomachenko va a firmar con Zuffa Boxing. Es lo que yo creo, para así tener la revancha contra Devin Haney. La pelea que realmente le interesa a Lomachenko es la revancha contra Devin Haney. Haney es mucho menos peligroso que Vaquero Navarrete por donde lo veas, porque no tiene la pegada que Vaquero, no es tan peligroso como Vaquero, ya lo conoce, y Haney, al igual que Shakur Stevenson, ya firmaron o están muy cerca de firmar con Zuffa Boxing, según lo ha dicho el mismo Dana White. Dana White, Lex Luthor, ha dicho públicamente que tanto Haney como Shakur Stevenson ya son parte de Zuffa Boxing. No lo han querido hacer público por obvias razones, pero eventualmente pienso que todos, absolutamente todos los grandes boxeadores que quieren ganar buen dinero se irán a Zuffa con el tiempo, así que lo más probable es que Lomachenko termine firmando también con Zuffa Boxing y haga la revancha con Haney. No lo hace por dinero, Lomachenko no lo hace por la gloria, porque la gloria la tiene asegurada. Lomachenko es un futuro Salón de la Fama, su lugar en el Salón de la Fama está asegurado. Lomachenko lo hace por ego, quiere derrotar a Haney porque sabe que le robaron la pelea. Lomachenko quiere a Haney para sacarse la espina del robo, y como les digo, lo más probable es que esta pelea la veamos en Zuffa Boxing, y estoy seguro que esa cartelera sería un éxito multimillonario. Esa es mi humilde opinión, eso es lo que creo que va a pasar. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leer su comentario aquí en la cajita de comentarios, y quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo muy especial a Olga Peña, quien se acaba de ser miembro de Richie Blog. Olga es Kutman de Richie Blog. Bienvenida, Olga, y gracias por tu apoyo. Un abrazo enorme también a los miembros de la Esquina Pesada, a Javier Madrigal, eres un tipazo, Javi, Biesan Macías, que siempre nos apoya, Klaus 7827, Hebreo 777, Richimanía, mi carnal, a Torah L. Los miembros de la Esquina Pesada son quienes más nos apoyan y tienen mi gratitud eterna por valorar el trabajo, el esfuerzo que le ponemos a cada video. Y si tú también quieres pertenecer a la Esquina Pesada, te voy a dejar el enlace en la descripción de este video y en el primer comentario fijo. Los miembros de la Esquina Pesada tienen acceso a videos exclusivos, accesos anticipados como este video. Este video de hecho lo vieron primero nuestros miembros mucho antes que todos. También tienen acceso a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp VIP, donde le respondo sus mensajes también todo el día. Le respondo los mensajes aquí en YouTube con audios personalizados, y sobre todo escogen la programación. Hazte miembro del canal hoy mismo y toma el control de lo que ves aquí en Richie Blog. Un abrazo a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.